En 5, 4, 3, 2, 1. Estamos aquí para conmemorar el 1500 aniversario de nuestra gloriosa sociedad. Y en honor de esta feliz ocasión, va a haber costillas. Buenas noches y bienvenidos a esta cuarta temporada, muchachos, de sus confiables, amistosos, amigables, hermanos, magios de Homero Archundia. Esta noche me he reunido, como todas las noches, con mis hermanos magios para discutir un tema que está muy en boga, lamentablemente, porque quiere decir que sigue el pedo. Pero que no somos expertos para nada, y aún así vamos a comentar. Antes de pasar ese gran tema, quiero saludar a mis hermanos magios que me acompañan. Y aquí está, frente a mí, Mr. Rich, pensativo como siempre. ¿Cómo está, Mr. Rich? Muy bien, muchas gracias, Monk. Bienvenidos a su programa. Espero que disfruten de este tema importante hoy en día. Es una triste situación. Y pues bueno, espero que donde quiera que esté sintonizándonos, donde quiera que nos escuche, le disfrute este episodio. Así es, Mr. Bulk. Bienvenido de nuevo. Buenas noches. A ver si durante el programa, ahorita me acordé, no me acuerdo si en un documental, en un programa o en Rick y Morty, vi un pinche comentario. No en particular de este tema del que vamos a hablar, pero del humano, ¿no? De toda esta miseria, de toda esta chingadera, de las peleas, de las guerras. Bien chingón que me cagué de risa y dije, no mames, es tan cierto. Pero bueno, vamos a hablar de hoy, como lo dijo el Monkey, de este tema que está en el mundo y que puede llevar a escalas más altas. Todavía, incluso el día de hoy, creo que anunció el Estado. No, ¿quién fue? No fue Irán, güey, fue. Que también ya le iban a entrar a los vergazos. Y también el primer ministro de Israel dijo que esta madre va y sigue yendo. Entonces puede escalar a. Pero bueno, vamos a ir al contexto actual, al pasado, al presente y un poco del futuro, ¿no? A dialogar todo esto de lo que mucho o poco sabemos, como lo sabemos, pero vamos a tratar de dar un buen contenido. Gracias. Buen contenido como siempre, como ya por cuarta temporada, Mr. Davo. Qué gusto tenerte. Buenas noches, mis hermanos magios. Una vez más feliz de abrazarlos y compartir con ustedes esta historia de los magios tan entretenida, tan divertida. Hablar un tema como tantos otros que hemos platicado más últimamente, complejos como todos, culero, bélico, difícil, duro, con tantas formas de verlo. Trataremos de abordarlo en lo general y en lo particular, como todo. Y sí, lo dijo bien el Bulk, la miseria humana, ¿no? Un capítulo más de esta chingadera que somos, tan interesante. Buenas noches, bienvenidos a los magios. Pues bienvenidos a los magios, y como ya lo leyeron en el nombre del capítulo, seguramente, vamos a hablar del conflicto israelí-palestino, o esta situación de esta guerra en Tierra Santa, o tan comentada, histórica, pero que obviamente vamos a dar comienzo a darle un poco de contexto histórico, sí. Pero se puede encontrar un punto de inicio ahora sí que en el tiempo, en la historia, en 1947, con una resolución de las Naciones Unidas donde se le otorga un territorio a un pueblo, el pueblo judío, que hasta ese momento no contaba con un territorio como tal, históricamente,
Y a partir de ahí deviene una guerra que no ha parado realmente, en la que ha tenido una evolución de la cual vamos a hablar. Pero, ¿alguien quiere darle algo de contexto histórico? ¿Alguien tiene algo más atrás de eso? Yo creí que valía la pena un poco del contexto bíblico. A ver, sí, claro. Claro. Entonces, que vale la pena. Vamos más atrás y luego ya vamos a esta parte donde tú hablas que se desarrolla el conflicto. Es lo moderno, claro, moderno, sin duda. Dice, el conflicto entre israelíes y palestinos tiene raíces históricas y políticas, pero también hay aspectos relacionados con la religión que desempeñan un papel importante en la percepción y la narrativa del conflicto. En la historia bíblica, la conexión se remonta al relato antiguo del Antiguo Testamento, que es parte de la Biblia judía como de la cristiana. Según la Biblia, los judíos consideran que la tierra de Israel, que incluye los territorios que hoy son objeto de disputa, les fue prometida por Dios en la antigüedad. El Antiguo Testamento describe la relación del pueblo judío con la tierra prometida y su historia en la región. Esta conexión religiosa con la tierra es una parte fundamental de la identidad judía y ha influido en la percepción de la tierra y la historia en el contexto del conflicto israelita-palestino. Por otro lado, la narrativa palestina también se basa en la historia y la herencia cultural de la región, con raíces árabes e islámicas, lo que complica aún más la situación. Es importante destacar que si bien las creencias religiosas son un elemento de este conflicto, también existen consideraciones políticas, culturales, históricas y económicas que influyen en todo este pedo. La comprensión del conflicto israelita-palestino requiere una visión integral que tenga en cuenta tanto sus aspectos religiosos como sus completas dimensiones seculares. Dice que parte de esto está un poco más reducido, pero la historia bíblica, los cabrones que huyeron, los hijos de Abraham, si no me equivoco. Así es. De ser los esclavos de los egipcios. Y toda la historia bíblica, pues ya sabemos, ¿no? Dan ese peregrinaje cuando huyen del dominio egipcio, sí. Emperador egipcio, o ese rey egipcio, y llegan a la tierra prometida, que es esta parte de Israel y Jerusalén. Estos son los judíos. Y los palestinos... Bueno, esta tierra prometida declarada por ellos mismos. O sea, no es que tuvieran esas características. Ellos en un momento dijeron, es aquí. Pues no, es la mamada de Dios nos dijo esa tierra, pero exacto. Ellos solamente estaban... Un güey dijo, hay que huir de estos cabrones y atravesando el río y allá nos encontrará Dios la tierra que se nos prometió, ¿no? Sí, porque... Pero ¿desde dónde viene, cabrón? Claro. Desde los egipcios, todavía antes de Cristo. Antes de Cristo, exactamente. Y es muy curioso que sea Egipto. Veremos más adelante que Egipto sigue siendo parte de los involucrados en este tema. Haciendo un pequeño resumen, vamos a hablar sobre este conflicto político religioso que data, pues ya lo dijo el Burke, desde hace muchos años. No hay que ser maniqueístas en este tema, no es de buenos y malos, es complejo como tantos otros, y bueno, un poco más adelante me parece que es la era controlada por el Imperio Otomano, ese territorio, que eran los turcos. Habitada por comunidades árabes y judías, 45% árabes, 55% judías. Tomada por Reino Unido después de 1914, la Primera Guerra Mundial, güey. Estamos hablando. Y recuperaron esas tierras. Reino Unido es quien administraba ahí el lugar. Iré quizá a algunas partes más adelante y luego volveré más atrás, porque como lo hemos dicho, es complejo, ¿no? Ahí Reino Unido controla. Ya ahí los judíos, había grupos, los mencionaré más adelante el nombre, por ahí lo traigo, pero terroristas que incluso bombardeaban
Volaron un pinche edificio extremistas, sí, por supuesto, terroristas, para meterle presión al Reino Unido de sacar las pinches manos y dejarlos organizarse. Importante ese paréntesis. 1947, ONU intercede. Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina divide en 2 estados. Y Jerusalén, que hablaremos más de ahí, es parte tan fundamental de todo esto, es la ciudad. Lo importante que tiene en el tema religioso. No olvidarlo, esto es político y religioso, y económico y de intereses como todo. Jerusalén como administración especial de las Naciones Unidas. Lo demás dividido en 2 estados. La comunidad internacional. Los judíos representaban 1/3 de la población ahí. 14 de mayo de 1948, independencia del nuevo Estado de Israel. Al día siguiente de la independencia, cuando se crea Israel, ya volveré a esto, pero ¿cómo llega ahí toda esa gente de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Tiene que ver la migración, más adelante lo mencionaré. Al día siguiente de la independencia de Israel, Líbano, Siria, Egipto, otra vez, vuelve, Palestina, Irak, declaran la guerra, al día siguiente de la creación. La guerra contra estos cabrones. Primera guerra árabe-israelí. Antes de avanzar en eso, para abundar o abordar cómo se dio esta creación de este Estado. El Estado como tal, el Estado israelí, si nos vamos a remitir al derecho internacional, existe solo después de esta declaración. Es el primer, y creo que no es el único, pero es el primer Estado que nace de esta manera, que es una declaración, un acuerdo entre los integrantes de las Naciones Unidas para otorgar un territorio del cual se suponía que tenían ellos mismos el control, el control administrativo. Ahí tiene mucho que ver el cómo fueron haciéndolo, porque obviamente, como bien lo dijo, hay muchos intereses económicos. Después de la Primera y de la Segunda Guerra, los judíos o los intereses judíos, sobre todo en Norteamérica o en Estados Unidos, se ven beneficiados en muchos sentidos y comienzan a tener un poco más de presión política, y el juego que se hace en las Naciones Unidas, donde Inglaterra tiene que votar hasta cierto punto a favor de la creación. Tiene que haber un acuerdo, sobre todo del Consejo de Seguridad, que es el que tiene que dar el visto... La fe y la legalidad del concurso. Visto bueno, porque son... los acuerdos de la seguridad son los más importantes en la agenda internacional. Entonces, a partir de eso y de una migración gradual que se fue dando y de una apropiación de terreno, sobre todo, porque ahí la propaganda que utilizó el Estado israelí fue: uno, en esta tierra no hay nada, es puro desierto. Uno de sus lemas era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Lo manejaron en los grandes sistemas de comunicación. Hubo una gran campaña cuando, pues, obviamente no era un pueblo una tierra sin pueblo. Había porque ya existía, ya estaban los palestinos ahí, güey. Por supuesto, güey, que también son migrantes hasta cierto punto también. Sí, pero ellos tienen existiendo en esa tierra más tiempo que la gente israelí. Tú lo acabas de mencionar. Fue un proceso de expropiación de territorio, güey. Fue de asignación directa. Claro. Asignación directa ya obviamente descaradamente, pues. Sí, qué bueno que lo mencionas, muy importante. La ONU en 1947 declara, con argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas, para crear el Estado ahí. La ONU es lo que toma esa decisión. Los cabrones diciendo, vamos a crear un país aquí. Sí, pero también tienen que
Los que del, tomar los en del cuenta modelo de la ONU. La otra, y por eso es dividida Jerusalén. Ok. No le entregan a nadie el control de la Tierra Santa No, porque lo- no le pertenece a... De hecho, lo controla la asociación internacional. Pues. Sí, hay un control Sí, sí. administrativo. Ok. Pero también, otra cosa. Pero después viene la guerra. Ok. Exactamente. Los Sí, árabes no lo aceptan. Solo es antes de la guerra que inició al día siguiente del pinche Israel, güey. no lo aceptan. Aprobado por judíos, no por los árabes. Pérdida de territorio. Palestinos separados por 45 kilómetros. Sí. Cisjordania, actualmente gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, cuya principal facción, Fatah, no es un grupo islámico, sino secular. Israel controla las fronteras. Es lo que se va a hacer ahí. Hay asentamientos ilegales israelíes. Una cosa que está prohibida también por la ley internacional de apropiarse de esos territorios mandando asentamientos ilegales. Se retira la retirada británica. Sí. Acaban los Sí, después los del acuerdo de británicos las diciendo, Naciones Unidas. a la chingada, los pues. británicos. Ahí arréglensela ustedes, cabrones. Solo un punto para abundar más en el contexto histórico. Saber quiénes son los palestinos. Ahí más o menos. Los palestinos son un grupo étnico y cultural que históricamente, como ahorita lo dijo Richard, que ha habitado en la región geográfica que hoy comprende Israel, los territorios palestinos y partes de los vecinos de Oriente Medio. Su origen se remonta a varios siglos en la historia de la región y su identidad se ha desarrollado a lo largo del tiempo. La mayoría de los palestinos se consideran descendientes de poblaciones que han vivido en la región durante generaciones. Esto incluye a los antiguos pueblos cananeos, filisteos y otros grupos que habitaron la zona mucho antes de la aparición del judaísmo, el cristianismo o el islam. El surgimiento de una identidad palestina moderna se ha visto influido por factores históricos como el dominio otomano, el mandato británico de Palestina y el conflicto árabe-israelí, además de muchos palestinos se identificaron con la cultura árabe y la religión islámica. Entonces es importante destacar que los palestinos no son un grupo homogéneo y su diversidad étnica, religiosa y cultural es notable. Además hay comunidades cristianas y drusas entre los palestinos, junto con la mayoría musulmana. En resumen, los palestinos son un grupo étnico y cultural que tiene profundas raíces históricas en la región del Oriente Medio y cuya identidad se ha desarrollado a lo largo del tiempo en respuesta a una serie de factores históricos culturales. Esta parte, mucho de lo que dijo el Deivo y el tema de las Naciones Unidas, los intereses, por supuesto, y aquí profundizamos en el tema de las ideas religiosas y culturales. Sí. Entonces la ONU, creo, construye a través de los intereses de Occidente, por supuesto, un Estado israelí que responda a intereses de Occidente. En una zona que, recordemos, los afganos y todos los cabrones, el conflicto por tierras donde habrá o no petróleo, son puntos de comercio, son puntos estratégicos de guerra. Exacto, es lo que te voy a decir. Imagínate el punto estratégico apuntando hacia Rusia. Apuntando hacia Moscú. A India, claro. A China. Entonces, obviamente son conflictos que trascienden todos los puntos de interés que te puedas imaginar. Pero ya de por sí... Entonces la pinche imposición administrativa. Sí. ¿Por qué? Porque son mis intereses. Entonces va más allá todavía del conflicto de unos cabrones israelitas palestinos que piensan diferente, de una religión diferente, de si Dios me dio solo, escala a nivel mundial por estas grandes razones. 2 cabrones que no se caen muy bien el uno al otro y 50 cabrones susurrándole en la oreja. ¿Vas a dejar que te diga así? Está cabrón, está bueno. Y yo te apoyo, güey. Yo te apoyo. Sí. Y los del otro lado, pues, los rusos, los iraníes, los chinos, yo te apoyo a ti, cabrón. Tú tienes la razón. Hablando de apoyos, me gustaría precisamente, qué bueno que fue ese tema de apoyo. Me gustaría hablar de las relaciones internacionales y a quién apoya a quién, ¿no?
Bueno, como ya lo hemos mencionado, este pinche tema es muy complejo, trae temas históricos, religiosos, políticos, de intereses económicos, entonces, pero bueno. ¿Quiénes son los que apoyan a Israel? Pues, por supuesto, Estados Unidos ha sido un aliado cercano de Israel durante décadas y proporciona un apoyo político, económico y militar significativo. Como ya lo habíamos mencionado, intereses de Occidente. ¿Va? Canadá también es un aliado de Israel y mantiene las relaciones cercanas con el Estado de Israel. Sí, también hay relaciones de comercio e intereses por medio económicos. Europa Occidental. Países como Reino Unido, Alemania, Francia han mantenido relaciones cordiales con Israel y han brindado apoyo en varias formas. Australia ha sido un aliado tradicional de Israel en la región de Asia-Pacífico. Algunos países de Europa del Este y Europa Central. Israel ha cultivado relaciones más cercanas con algunos países de Europa del Este y Central en los últimos años. Entonces, esos son como los que apoyan a Israel. Apoyo a Palestina. Países árabes, en la mayoría de los países árabes respaldan a Palestina y en su búsqueda de un estado independiente, y obviamente pues ya han expresado su solidaridad a la causa palestina. ¿Sí? Organizaciones internacionales. ¿Qué organizaciones internacionales? Pues bueno, está la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica, que es la OSI. Han expresado ya su apoyo como a lo largo de toda esta historia en su solidaridad con la causa igual palestina. Sí, han abogado por los derechos de ellos que pues, evidentemente tienen el fundamentos. Y en común. Sí, por supuesto, y intereses en común también, ¿no? Sí. Y bueno, amplios sectores de la comunidad internacional también, numerosos países y organizaciones a nivel mundial han expresado su apoyo en esta solución de dos estados en donde Israel y Palestina puedan coexistir en paz. Creo que eso deriva a la siguiente pregunta que a mí en lo particular me parece muy importante es, ¿se puede llegar a una coexistencia pacífica? Hay quienes abogan por eso, a la sana convivencia. Hay quienes insisten y lo estudian, lo analizan, que lo ven prácticamente imposible por las condiciones y características intrínsecas de cada una de las religiones. La recomendación, hay un escritor, Giovanni Sartori, en particular, ha analizado esto, y llega a la conclusión de que toda la inmigración que ha ocurrido, sobre todo de África hacia ciudades europeas, países como España, en el sur, que tienen conflictos ancestrales, Francia. Donde ya comienzan a ser no solo... Ya son banderas de campañas políticas, ya comienzan a dividirse facciones. Ya son brazos, exactamente. Entonces, en un análisis, obviamente, político, social, electoral, llega a conclusiones donde hay muchas de las características, y obviamente estoy solo parafraseándolo, de las culturas musulmanas en las que pareciera que son incompatibles en muchas cosas. Entonces, al menos en el futuro cercano, personas como él, el conflicto no se ve una fácil solución, exactamente. Más porque estas facciones, estos grupos, conforme van tomando poder, unos y otros, esta lucha del poder es encarnizada, entonces llega un momento en el que tienes que hacerla hasta las últimas consecuencias, que es demasiado. ¿Qué vas a...? Antes de que me digas si tiene solución o no, déjame contarte un poco más de lo que ha pasado con estos cabrones. Les digo, vuelvo y volvemos adelante y atrás. Es un tema muy, muy raro, güey, que hay que abordarlo desde muchos frentes, güey.
se genera ese antisemitismo en Europa, en Rusia, y se hace la creación del sionismo, que es la tierra de... La causa a favor de la tierra sagrada, la tierra prometida. Sion, inmigración como la tierra prometida. hacia los otomanos. La Liga de las Naciones y los británicos hacen promesas a árabes y a judíos. ¿Cumplen? No. Incrementan las tensiones. Desde ahí empiezan los chingadazos realmente. ¿Por qué ahí? Zona prometida por el dios Abraham, según los judíos y sus descendientes. En la antigüedad, invadida por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos, quienes le pusieron Palestina a la región en el 70 después de Cristo. Expulsó a los judíos que buscaban independencia. Surge el Islam en el siglo VII. Palestina ocupada por los árabes y después conquistada por los cruzados europeos. 1516 los turcos. Ok. Eso fue antes, volviendo a la guerra con estos cabrones. Tras un año de conflicto, de que le declaran la guerra a los egipcios otra vez y todos los demás, les ponen una verguiza, güey. Israel había ampliado su territorio, reduciendo la mitad al otro, conquistando la parte occidental, Nakba, Jerusalén y Jordania la oriental. Jerusalén siempre el tema ese complejo, que lo dijimos, en otras partes del mundo se da, güey. Pinches templos que en un día en la mañana sirven a un dios y en la tarde sirven al otro. Imagínate sigue siendo sagrada esa piedra. Es muy musulmán, cristiano. Es muy curioso, güey. Se da eso por las tardes. en muchas partes del mundo. Y el Instagram en vacaciones. Ok. Franja de Gaza internet. en control egipcio. 700,000 palestinos desplazados. 1967, Guerra de los 6 días. Israel creció su territorio, victoria aplastante. Otros 500,000 palestinos desplazados. 1978, Israel y Egipto firman acuerdos de Camp Aviv. Fuera tropas israelíes de Gaza, Sinai y Cisjordania. Siempre y cuando se queden a vivir en sus lugares designados, es donde las ironías de la historia, siempre y cuando se queden en sus guetos. Ahí se van negociando, güey. Sí. Ahí se van negociando. Tropas israelíes. Y acuerdos entre sus amigos también, porque las ligas árabes nunca están de acuerdo con esas negociaciones entre ustedes mismos. Se sigue complicando, güey. Se sigue complicando siempre, güey. 1993. Acuerdos de paz de Oslo. Jerusalén, gran conflicto. Hay comunidades cristianas, musulmanas, judías, armenias. El lado cristiano, el lado del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro está ahí en Jerusalén, güey. Sí. Es el lugar del más sagrado, ¿no? Donde está la tumba de Jesucristo, Jerusalén. En el lado musulmán está la mezquita del Aqsa y la cúpula de la Roca, que es el tercer sitio más sagrado del Islam. Y del lado judío está el Muro de los Lamentos, güey. Por eso Jerusalén es la ciudad por la que no hay forma. El Muro de los Lamentos es lo que queda del Templo de Salomón. La única pared. El Templo de Salomón es donde por fin se asienta el pueblo judío después de su largo peregrinar o de su largo éxodo. Templo de Salomón, réplica de los masones. La platicaba aquí el Mon cuando planteábamos el tema que íbamos a discutir esta semana. Esa parte del si alguna vez, creo que lo dejaremos un poquito más para el cierre. Vale la pena si hay solución o no, o la habrá. Yo creo que al menos hoy en día no. Aquí tendría que, pero tienen que pasar muchas cosas, muchos factores, muchas personas, cambios de ideas. Pero eso que dijiste me quedó marcado, porque es cierto. Para empezar, si cuando eres moderado de cualquier tema, o lo que decías antes de iniciar el tema de las negociaciones de las Naciones Unidas
y de temas de seguridad, temas de salud que se tratan en los consejos que corresponden. El ponerte de acuerdo con un cabrón moderado y tú moderado es un poco más sencillo. Sí, pero... Pero cuando son facciones como esos cabrones, porque son judíos extremos, ¿Cómo te acercas son a musulmanes negociar, extremos, son cristianos ortodoxos extremos, entonces cada uno tiene su pensamiento. O pueden no ser extremos, y... pero sí pueden tener posiciones irrenunciables dentro de su, pensamiento. Yo no voy a renunciar a esto la puta madre. Y el esto otro no. Y yo tampoco voy a renunciar a esto la puta madre. Ajá. Entonces nadie quiere renunciar a nadie. Y todo eso, súmale la historia de venganza, el tema canónico, el tema religioso, pues se pone más... Y los susurros del yo mundo. le voy más a los putos susurros, güey. ¿Tú crees que... ¿Crees que si no hubiera... los rusos van a permitir que los dejaran solos? Órale, pues pónganse de acuerdo y... ¿Que se pondrían de acuerdo más rápido o menos rápido? ¿A vergazos? Yo creo que se pondrían de acuerdo más rápido, sin ningún susurro, sin duda. ¿No? Sí, claro. ¿Qué es lo que detiene la negociación? ¿No los dejan romperse su madre? ¿Que sea huevo? No. Porque es muy complicado, güey. Es muy complicado. Exactamente. Escucha esto. Creo que sea... Sigue la historia de estos cabrones. Y va a seguir, qué bueno que lo mencionaste en este punto, porque es clave eso, güey. Ese pinche conflicto tiene eso en particular, cabrón. 1973, guerra de Yom Kippur. Rusia contra Estados Unidos. Israel devuelve territorios y Egipto reconoce a Israel. Es el primero en hacerlo. Dice, está bien. Los de Egipto dicen, Israel nos chingó, ya déjalo. Les acabó regresando Israel. Así de, bueno, cabrón, ¿me reconocen? Ahí te va. Sí. Lo que ya te había chingado más. Que, paréntesis, Egipto... Solo deja de ocupar militarmente. ¿Con qué intereses cuadra más Egipto? ¿Con Oriente o con Occidente? Estaba contra Israel. Y siempre ha sido de la Liga Árabe. Siempre de la Liga Árabe. Respaldando al Estado palestino. Ya no. Pero hay interés. Negociaron. Exactamente. Okay. O sea, la guerra es insostenible hasta... Israel, pinche cosa lo que es además el dinero. De Egipto dice que aquí tengo al lado este pinche pedo siempre. El superpoder del dinero, güey. Superdesarrollo claro, económico y militar de Israel. 1987, primer intifada. Lo que les decía. Camión israelí mata 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiado. Es las fotos de las piedras contra los tanques, ¿no? De los palestinos. Sí. Creación de Hamas. Yasser Arafat, Oslo. Se hace también el acuerdo de Oslo. ¿Qué son Hamas para que no solo lo pases así? No, lo voy a mencionar más. Cuerpos de reacción, obviamente, guerrillas, no institucionales. Es el mismo, el pueblo rebelándose contra la misma situación. Que es insostenible y después es provocada por el mismo pueblo. Pareciera que es un ciclo sin fin. Pero también inyectada por supuesto que alimentada. Sí, claro, estás viendo que, como dirían, tiene la manita acelerada y todavía le quieren hacer cosquillas. Está cabrón. Sí, escucha esto. Es muy complejo, pero da mucha claridad. 2000 al 2005 es la segunda intifada. Apenas lo mencioné en el 87 la primera, pero es el mandar los judíos a que ocupen esos lugares, güey. Los empiezan a mandar, se organizan, cabrón. Segunda intifada, guetos. Ya empiezan a ser como los tejanos en tierra mexicana o como los en las Malvinas se habla inglés. Sí. Se empiezan a apropiar, cabrones. Primero empezaron a comprar terrenos, después empezaron lo ganaron la guerra, después los tejanos. Fueron reemplazando. Como los tejanos y otros. Acorralando a la otra nación. Segunda intifada, atentados suicidas, muere Arafat, 4,000 muertes. El grupo Hamas, que nos sigue. Colonizan y hacen la vida imposible a los palestinos. Los palestinos cada vez más radicalizados. Irán ha jurado destruir a Israel y tiene programa nuclear. El grupo Hamas en 2007 controla Gaza
a pesar de las presiones y el bloqueo israelí. Son 100 años de conflicto y mucho más, como lo hemos dicho. El conflicto es muy complejo y va desde muy atrás, cabrón. El último ataque, más de 1,000 israelíes, ¿no? La pinche forma de probar un punto, y la respuesta igual. Y la resolución cada vez se ve más lejana. Pues porque el Estado israelí sigue ganando poder y simpatías, sigue avanzando militarmente, y la causa palestina en ese aspecto se ve un poco más insostenible. Entonces, al que le conviene, hasta cierto punto, si lo quieres ver desde el punto de vista estratégico, una guerra, mantenerla, ¿y quién lo enseñó? Exactamente, a eso voy, a ese punto voy, Monkey, precisamente. Exactamente. ¿Quién enseñó? Sí, nuestros amigos de Occidente. Dicen, no, mira, así se ganan las guerras. Exactamente. Como en Vietnam. No, Okay. no, Perdón. Espera, nada más déjame. Perdón, como en el Golfo. Hasta parece que... Déjame nada más terminar de dar este pinche Acá está punto. más chido el tiro, ya se dejó de hablar de Ucrania casi. Acá el importante, güey. ¿Sí? Israel tiene una también fabricación de armamento importante a nivel mundial, güey. Sí, cabe mencionarlo. Precisamente enseñado por su amigo de Occidente, ¿sí? Ellos tienen, mira, nada más así como dato curioso, güey. Si el Krav Maga no se creó en tiempo de paz, es lo que me quieres decir. Tienen No. 2 de los fusiles más cabrones en el mercado, güey, que son el fusil M16. Es un fusil de asalto que utiliza un calibre 5.56 milímetros, güey. Siphon Filter, ¿no jugaron ese juego? Y M16. exactamente. No, y es popular ese rifle. Y el Galil también, un rifle de asalto con la misma calibre. Entonces, imagínate, güey. Con todo ese tema de industria armamenticia, güey, y con el tema de la guerra, con el avance. ¿Estás diciendo güey, que les conviene que haya putazos? por supuesto. No, nunca lo imaginé. Escucha esto. 1882, 8% de la población judía. 1931, 16.9%. 1936, 28.1%. 5 olas antes de la Primera Guerra Mundial. Conflictos, la matanza de Hebrón, a 30 kilómetros de Jerusalén. Pinche matanza, ya sabes. La creación Hagana, fuerzas de defensa. El Irgun, grupo terrorista judío que les dije. Ejército paramilitar, atentados contra objetivos británicos para presionar, ¿no? Churchill quiso limitar la migración en 1946 con el Irgun, el atentado al Hotel Rey David, 98 muertos, Reino Unido se retira. Israel llegó a ocupar toda la península del Sinaí, es lo que le dije, los territorios egipcios ya, güey. 1993, Oslo, los palestinos renunciaron a la violencia y al terrorismo con Yasser Arafat, como les dije, y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Se pudrió todo. Demora en el establecimiento del Estado palestino, que era parte del acuerdo independiente. Avance de colonos de Israel en Cisjordania y el cerco israelí complicaron el proceso de paz. Además, Israelí llama su capital a Jerusalén indivisible. La zona oriental llamada capital histórica por los palestinos. Como les dije, con pinches lugares sagrados, cabrón, difícil el pinche arreglo. Irrenunciable. Además, quieren regresar refugiados palestinos e Israel lo descarta, por supuesto. Desacuerdo en fronteras, preguerra a los 6 días, Israel lo descarta. Palestina es un estado observador, no miembro de la ONU en el 2012. 70% de los miembros lo reconocen como estado. Israel, ya lo dijo bien el Richard, Estados Unidos, subsidios y armas. Palestina, Egipto, ya no tachado. Siria, Irán, libaneses, Hezbollah. Israel apoya un Estado soberano palestino que incluya a Hamas, que acabe el bloqueo, acabar la violencia, regresar refugiados, regresar fronteras, asentamientos israelíes, Jerusalén. ¿Cómo se van a poner de acuerdo por eso, cabrón? Pero se debe de poder.
Tienen que renunciar, claro que tienen que renunciar, tienen que reconocerlo como Estado, tienen que dividir como han vivido toda la Tierra Santa, como en las mañanas de uno y en las noches de otro. Tienen que coexistir como se hace, como lo han hecho en esos casos específicos, y tendrán que retroceder hasta cierto punto. Escucha esto. Hamas no reconoce la legitimidad de Israel ni acuerdos. Financiados y entrenados por Irán, buscan su extinción completa. ¿Sí? Israel y Egipto impusieron sólido bloqueo, controlan el espacio aéreo, la costa y la entrada de vehículos y personas a Gaza, cortes de energía diarios, agua potable escasa, túneles como se manejan. La mitad de la población, 1 millón, dependen de ayuda humanitaria para alimentarse diariamente. ¿Sí? La densidad es 6,000 cabrones por kilómetro cuadrado en el área urbana. En Gaza son 9,000 cabrones por kilómetro cuadrado, güey. Chinga tu madre. ¿A quiénes se los lleva al final la verga como siempre? Los jodidos. Chinga tu madre. Esos güeyes están atrapados. Pues sí. ¿Quieren dar conclusiones? ¿Tienen algo más que sumarle al...? No, creo que al final lo podríamos hacer y cerrar muy bien cada quien en nuestras conclusiones. Creo que ahí podríamos insertar dentro de todo lo que alimentamos del contexto histórico, el cultural, político, económico, las intervenciones, podríamos cerrarlo muy bien cada quien en todo lo que expusimos y nuestros personales puntos de vista. Pues sí, quisimos hablar de ello porque es un tema que está hoy presente a nivel mundial y tiene que ser el tema, cómo comenzó hoy, este año, hace unos días, en este mes, el mes pasado, con este grupo radical. Aquí tengo unas notas en cosas que tendría que pasar. De lo que te pregunté, si los dejáramos solos, ¿se ponen de acuerdo? Yo creo que no. Es como llévalo a lo micro. Y es a quién le decía hace poco, le estaba platicando, creo que mi hermano, es que es como la herencia del abuelo o del papá que se falleció y los hermanos se quieren pelear el pinche terreno o la lana que dejó. Se matan, se mueren, pagan abogados, gastan lana, se mueren los hermanos y ahí siguió esa madre sin repartirse. Siguen los hijos de cada hermano y la chingada peleándose por esa chingadera sin ponerse de acuerdo ni nada a quién repartirse, nada. Entran las esposas y ¿cómo te vas a dejar tu hijo de la chingada? Esos son los susurros, las esposas. Él se va a quedar con más. Escuchar sus lamentos. Él se va a quedar con más. No, ni madre, eres un pendejo que... Es puta madre. Siempre te chingó. Tu hermano siempre te quiso chingar. O los hijos, ¿no? Que dicen, no, jefe, ¿cómo tu carnal te va a chingar con esa madre? Entonces... Hay una feria, yo decíamos una feria. Son cosas de eso desde lo micro, güey. Dice, apoyo internacional. Cualquier solución exitosa requerirá el respaldo y la mediación de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas. No pueden hijos de su puta madre. Uno tiene que venir. Economía y desarrollo. El desarrollo económico y la mejora de condiciones de la vida en territorios palestinos son elemento clave para la estabilidad a largo plazo. De esto que hablamos, pues, o sea, no solo es el territorio, güey, las ideas o los pensamientos. Radical. Hay gente allí atrapada en ese pedo que no está condenada en una cárcel, güey, a vivir eso a los intereses de los terroristas y de una guerra. En una guerra, güey. Hoy te explota el edificio de la vecina, güey. Creces de morro y te están dando un arma y te dicen, esta es así, tiene que ser, mata, esa pinche venganza, ¿no? Dice, una solución justa y duradera requeriría concesiones y compromisos significativos de ambas partes y un entorno propicio para la paz. El diálogo, la confianza mutua y la mediación internacional son elementos esenciales para avanzar hacia la resolución pacífica. Sin embargo, encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas
será un reto en la política internacional, ¿no? Quiero ver quién es el cabrón o quiénes son los cabrones que le pondrán fin Ya sé, Rafa. a este conflicto de miles de años, güey. No es tanto en la escala galáctica. En fin, hay puntos complicados, ¿no? Hay que reconocer que yo le preguntaba aquí a la inteligencia artificial que me diera una respuesta de quién tiene la razón, ¿no? Cuando planteamos de Interesante. palestinos o israelitas. ¿Qué te dijo? Dice, tiene que ser la coexistencia pacífica de los dos. Dice, porque buscar una culpa o una razón de otro no aporta. Al contrario, sería fundamental fomentar un diálogo constructivo y de respeto para que se pueda avanzar en las negociaciones. De otra manera, aquí lo anoté ya en mis puntos finales, tendría que ser un acuerdo entre, y creo que me faltan más puntos, es la cultura, es la venganza y el resentimiento, lo que les hablaba aquí el tema de América Latina, de dejar el resentimiento y el odio y avanzar. Pero tienes que dejarlo o perdonar, si no, no hay manera. Y ahí sigue la guerra. Los intereses. Hay que ponerse de acuerdo con los intereses, cabrón, de Occidente, de Oriente y de esos cabrones que están ahí atrapados. La razón, ceder un poco yo solo tener la razón, pero es por lo que creo que ahorita no se va a solucionar, porque son muy extremos, y es decir, yo tengo la razón de esta madre, a mí me corresponde esta chingadera. Ese tema de Jerusalén, güey, cada quien le aporta a su Dios, los cristianos, los judíos, los musulmanes, los islámicos, a mi Dios, o nuestro Dios es... ¿Cómo vamos a renunciar a esto? Sí, lo que tú dijiste, yo no voy a renunciar a esta madre. Quítenle y muévanle otra cosa, pero esto no. Y yo no voy a renunciar a eso. La influencia de Occidente, de Oriente. Negociar significa ceder. Si no cedes, no va a avanzar esta madre. Y pues finalmente llegar al diálogo. Y la verdad es lamentable porque pues tú ves las imágenes de... Hoy en día... Creo que en ese momento de la ONU había otro tipo de comunicación que influía a darle la razón a Israel. Pero hoy en día ves a las personas en el mundo, las que están opinando de esto, los mortales como nosotros, que están con el Estado palestino, porque están no con Hamas o Hamas. Sí. Están con la pobre gente que vive ahí, es decir, son palestinos, cabrón, merecen y el su derecho territorio a un estado, un territorio, a la existencia. Exactamente, entonces hay apoyo internacional por parte de la sociedad civil. Pareciera que sí. Yo he visto una base. En gente influyente, en artistas. Eso tendría que traducirse en poder político, por ejemplo, para poder avanzar. Hay una presión social. Si importa o no es otra cosa, pero hacia los intereses mayoritarios, pero es un tema muy, muy, muy complicado que creo que al menos hoy creo que va a escalar, espero que no, a conflictos más grandes con otras regiones. Ya entró hoy Yemen, son los que hoy declararon que le van a entrar. O sea, a la niña le gusta el reggaetón. Y recordemos que ahí está Irán, que ahí están los libaneses, que ahí están los afganos, que ahí están los sirios, que también responden a los intereses de los rusos, ¿no? Entonces, está bien. Muy complicado, muy bueno el tema de hoy, pero no hay forma de llegar a una conclusión como tal. Creo que es el cierre de todas estas ideas y del contexto histórico, político, social. Gracias. Sí. Muy bien, muy bien, Burke. De hecho, así como lo dijimos desde el principio, de complejo, pero una cosa fundamental que tocaste es que la religión está detrás de todo esto. El pueblo hebreo escucha esto, los descendientes de los filisteos, supuestamente llevaban en la zona 3000 años. Pero ya habían conquistado los turcos y todos, o sea, ya es una pinche mezcolanza de gente que nadie podría decir que ahí es ¿Quiénes son exactamente? Pero
se tienen que poner de acuerdo, güey. Un pueblo, un estado, eso es el sionismo. Israel. Empiezan a irse, ¿no? Los judíos añoraban la vuelta a Jerusalén. Muchos llevaban siglos habitando la zona. Los turcos se aprovechaban del dinero y el empuje judío. Pues es complejo, güey. Claro, les funcionaba, en algún momento se ponían de acuerdo. Claro, y luego ya no. Claro que hubo coexistencia. Ha habido coexistencia, siempre. O semi. 1882 a 1903, la primera aliyah, mandaron 35,000 judíos. 1904, la segunda aliyah. Otro putazo. Y así fueron asentándose, cabrón. Los palestinos, creo que hay chiitas y sunitas y los dos son extremos, güey. O sea, incluso ellos mismos, cabrón, están divididos, güey. El tema del radicalismo o estar ahorcado para hacerte radical también. Porque no hay otro pinche modo. Por los abusos que se cometen de los dos lados y los horrores de la guerra. No, por favor. No es justificar el radicalismo, pero se le puede ver un razonamiento lógico en una realidad que se le presenta innegable. Chinga su madre lo que se viene. Netanyahu comenta después de los pinches atentados. Busquen la puta frase, por favor. Pero es algo así como: se acordarán sus nietos. ¿Sí? De lo que va a pasar, cabrón. Chinga tu madre, güey. ¿Qué les pasa? Es una amenaza de un líder. ¿Qué les pasa? ¿Qué cosa más brutal, güey? ¿Qué cosa tan brutal? Y cerraría, por supuesto, creo que ya se los había comentado, pero para quien lo escuche aquí, Arturo Pérez Reverte en Twitter sobre este tema tan de moda. Es asombrosa la multitud de expertos en Israel y Palestina que hay en Twitter, o como se llame ahora. Tan seguros todos de quién es el bueno, quién el malo y todo eso, y explicándotelo desde su casa con toda naturalidad. ¿Cómo les envidio estas certezas de las que yo carezco? Así, puta, está cabrón, güey. Pinche tema loco, complejo, duro, culero para quienes lo viven de primera mano, ¿no? Chingue su madre. Oye, aparte, se me olvidó decir algo. En esa idea de los hebreos, de los judíos, los que fueron por el mundo con esa madre de la tierra, el sionismo. Los judíos tienen una influencia tan grande en América, en Estados Unidos. En México hay una comunidad muy fuerte judía, con mucho varo, que se dedicaron a esa de: nos faltó tierra ya o nos venimos de acá. Tierra. Y son tan buenos para los negocios, por eso también tienen una influencia económica, política, social, cultural en otros países. Y ejercen esa presión, porque también manejan mucho varo, no solo en esa región, en el mundo. Híjole. Me la ponen bien pinche difícil, güey. Estos güeyes ya dijeron casi la mayoría de los mismos pensamientos, ¿no? Difícil difícil tomar un bando, güey, ¿no? Sabiendo todo este tema tan complejo, que ya lo había mencionado, lo voy a volver a mencionar, que abarca temas culturales, religiosos, políticos, económicos, ¿sabes? Entonces, complicado, como lo mencionaban aquí mis hermanos magios, un tema que es difícil para la gente que lo está viviendo. No me puedo imaginar, de verdad. A veces veo el Twitter, ese que lo mencionaba el Davo, ya lo había visto de Pérez Reverte, güey, me cagué de risa precisamente. Porque dices, güey, no mames, o sea, qué cómodo es elegir un bando, güey, cuando el pinche tema no es como... En Twitter. Exactamente. Usando una red social, cabrón, opinando. Un gordo viendo un partido de fútbol. Amateurs. Amateurs, exactamente.
Como los espectadores de la F1 levantando el puñito para ayudar a los de Acapulco. Ah, sí. No te checo, yo lo hubiera hecho bien, perro. Tequilaba para allá. Ya sé. Cosas chulas. Sí, difícil. Con su puto brazo. Muchas presiones. Sí. Entonces, pues difícil, de verdad. Es este tema. Espero que les haya gustado. Sobre todo que no hayamos llegado a una conclusión, ¿no? A lo mejor mucha gente está tomando bando o llegan a pues, inclusive a malinformar, ¿no? De ese tipo de situaciones tan delicadas. Espero que pronto acabe esta situación y que todos los que están sufriendo pues lleguen ahora sí que a una coexistencia, ¿no? Sí, pues sí. Pues yo, como señorita en certamen de belleza, voy a abogar por la paz mundial. Yo deseo la paz mundial. Paz mundial para todos, el acuerdo. Ha existido, yo creo que, justo como preguntaste, qué buena pregunta, sin los susurros, yo creo que más fácil se pondrían de acuerdo porque ellos son los que viven la guerra. Entonces, vivir en la guerra, yo no creo, o quizá es mi filtro humanista, pero no creo que nadie se niegue a decir alto a la guerra más que los que venden armas. Entonces, dejen que los que venden armas dejen de opinar y ya, quizá puedan ver alternativas de solución. También terminar con una recomendación, como ya les había dicho, la carrera hacia ningún lugar de Sartori. Yo no estoy tan de acuerdo en las conclusiones que da. Es un análisis supratinado, obviamente, es una fotografía súper precisa del momento, pero yo creo que la solución sí tendrá, como bien lo dijiste, tendrán que ceder en posiciones ideológicas, tendrá que ser el siguiente paso, no veo otra solución. Tendrán que ceder ambos bandos, no es que uno tenga la razón. Palestina tiene tanto derecho de ser un estado con tierra como el Estado de Israel tiene un derecho de ser un estado con un territorio, es una definición jurídica inclusive, no puede existir un estado sin territorio. Entonces ambos tienen derecho, hay que abogar por la prevalencia de ambos derechos, hay que abogar por la coexistencia que se ha demostrado que se puede dar, la han tenido, como bien lo dices. Si puedes aceptar que tu iglesia, tu mezquita, tu lugar de adoración en la mañana sea de uno y en la noche sea de otro, puedes aceptar un poquito más de cosas y puedes ser un poquito más flexible en algunas posturas, yo creo, pero en el futuro inmediato se ve realmente difícil que esto suceda. Paches, sí. El capital sí se pone de acuerdo, güey. Es bueno, es la religión. ¿Qué más güey. Capitalista que un judío? Es la religión, por eso. Que en el comentario racista de la noche. No, Bueno, Antisemita. en el comentario antisemita de la noche. Sí, el pero, capital se pone de acuerdo. Sí, pero no creo que. No creo. Ojalá fuera solo de capital. La religión no. Ojalá güey. fuera solo de capital. La religión no. Creo que lo de que... Sí, reconciliable. Mira, si fuera así, hace poco se dieron un abrazo. El fuego es la religión. El capital se pone de acuerdo. Sí, pero... de una u otra forma, güey. Hace poco no vieron esa foto que se dieron el abrazo. No me acuerdo cómo se llama. No es el califato, es el estado. El otro, ¿cómo se llama? No sé. Sí, también tenía un nombre. Su líder religioso, el máximo líder religioso de los musulmanes, abrazándose con el máximo rabino de los judíos. Y por atrás el Palpatine diciendo así, venga todos to the dark side. Creo que puede darse, creo que tendríamos que, desde mi punto de vista, cuando deje de ser un punto de seguridad tan estratégico, cuando tengamos uno más importante, por ejemplo, cuando haya bases en la estratosfera, donde ya no importa dónde lo pongas en la Tierra, sino que eso no importa, que tengas alcance, ¿sabes? Como mundial, eso va a dejar de importar. Verás qué fácil, desde mi punto, esa es mi perspectiva, verás qué fácil se soluciona ese conflicto. Habrá coexistencia.
Y dejarán a un lado sus pequeñas... Creo que es... No, está cabrón. Está cabrón. Pero bueno. Es que por eso no Se van a dejar acordarán de sus ser los nietos. susurros, güey, porque es la entrada a ser el vecino de Siria, Lo entiendo, sí. o como los ucranianos. Es estar a tiro de misil de Moscú, güey. Es la entrada de la Unión Europea y de los gringos a punta de bala de Rusia. Es como poner misiles en Cuba. Por eso los susurros no van a acabar, güey, ni van a... Tienen que... Por eso- Cuando lo hagas obsoleto... Imagínate cuando tengan bases en la estratosfera con alcance global. Ahora sí te voy a decir la razón, güey. La razón tendría que ser el humanismo, cabrón. Como venimos de... Ahí sí, ser nuestro humanista. sapiens nos obliga a decir, no, pero puedo partir tu madre si yo Y si quiero. te quito Jerusalén. El double threat. ¿Darías Jerusalén? Es tierra santa, güey. La iglesia, me vale verga. Como decía La Sheldon religión. Cooper, les hacemos un nuevo Jerusalén acá en el desierto de Sonora. ¿Dónde les gusta? Hay un chingo de Australia que no se usa, güey. Sí, güey, pero esa no es la tierra de Dios. Ay, no. No es donde nació y murió. Dios es omnipresente, ¿no? Para ti sí, pero para Ah. otros güeyes no. ¿Cómo te extrañamos, Es- Mr. Ken? Vengan a defender esos argumentos si es que puedes. ¿Cómo los defendería? Pero bueno. A muerte, cabrón. No, este pinche asesino. Ay, Dios, esa Así muerte. es la güey. religión. Esa muerte, güey. Es un tiro a cuchillo, güey. Esa Y muerte. seguirá siendo a cuchillo. Esa muerte Qué lleva más de primitivos. 100 años. Qué Es primitivos, poco. hermano. 100 años es lo que lleva. Es poco ese pedo, güey. Somos un suspiro entre A las... muerte ¿Tú crees que ha eso sido. importa? A muerte ha sido. Con ¿Importa? gente de afuera tratando de Algo calmar tan el importante pedo, como la vida. güey. Con gente de fuera metiéndole varo para que se pare el pedo, Gente güey. que se va a morir. No mames. Varo que va a disfrutar alguien más. Está cabrón, dirían. Está acá. Creas instituciones, infraestructura que no usas tú. Esos intereses me refiero. Los aprovechas a medias y los dejas de todas maneras. Y vas a lo siguiente. En la escala. ¿Cómo vas a la muerte? Pero bueno. Ya lo veremos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Este tema estuvo bueno. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Y coméntenos ahí en Spotify. No dejen que sea yo la única respuesta en las encuestas. Y como decimos, ya para podernos a beber, jugar ping pong y embriagarnos. We do, muchachos. We do, baby. We do. Cuido. Arriba Dios. Y ahora a emborracharnos y a jugar ping-pong.